Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y les invito a buscar el capítulo 5. Hoy entramos a estudiar el capítulo 5. Recuerden que estamos viendo esta serie Triunfos y estamos yendo al paso que nos está indicando, en este caso, el escritor Marcos. Y en Triunfos vimos el domingo pasado cómo Jesús había triunfado sobre la naturaleza. Y habíamos visto pues que ellos, ya los discípulos, habían vivido esta experiencia del lago de Galilea, en la cual nuestro Señor mostró su autoridad, su victoria sobre la furia de la naturaleza. Y a la vez los discípulos aprendieron a confiar en Jesús en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque ellos ya habían estado acostumbrados a ver a Jesús sanar a las personas. Ellos habían estado acostumbrados ya a verlo al Señor reprender demonios. Ellos estaban acostumbrados a verlo al Señor y aprender de Él, ¿no? Sus enseñanzas. Pero faltaba algo ahí. Ellos tenían que aprender a triunfar igual que el Señor en medio de toda situación de crisis que se le pueda presentar en la vida. ¿Y qué ocurrió? Que vimos el domingo pasado que cuando están cruzando el lago de Galilea, o el mar de Galilea le llaman algunos, se inició una tempestad. No cualquier tempestad. Fue una tempestad demasiado brusca, fue una tempestad muy furiosa y fue una tempestad huracanada. Y ellos se llenaron de terror, se llenaron de miedo y despertaron al Señor. Y le dijeron: Señor, ¿no ves que perecemos? O sea, no solamente lo despertaron, sino que le reclamaron. Le estaban culpando al Señor de que no tenía cuidado de ellos. Entonces, eso nos dio una lección muy fuerte a cada uno de nosotros. Nosotros ahorita estamos viviendo una pandemia. Y digamos que esta pandemia es una tormenta que ya tiene cerca de 1 año y medio. Y aún va a continuar por un tiempo más. Pero en esta pandemia o en esta tormenta, muchos cristianos se han llenado de terror. Al igual que estos discípulos, muchos cristianos se han espantado. Y al igual que estos discípulos que estaban con Jesús, los creyentes que han vivido esta pandemia son creyentes que antes de la pandemia estaban acostumbrados a ver cómo se ganaban almas. Estaban acostumbrados a escuchar a sus pastores predicar. Estaban acostumbrados a asistir a su grupo de conexión. Estaban acostumbrados a asistir a sus reuniones juveniles. Estaban acostumbrados a asistir a sus reuniones de damas, escuela dominical, etc. O sea, se habían acostumbrado a muchas cosas. Pero llegó una tormenta. Y en esa tormenta, desesperados, muchos han zamacado al Señor en oración. Señor, ¿no ves que estoy a punto de perecer con toda mi familia? Y se olvidaron que el Señor desde un inicio le dijo: pasemos al otro lado. Lo que había mencionado en el capítulo 4, versículo 35. En este contexto de pandemia, en esta tormenta, muchos creyentes se olvidaron de su enfoque. Muchos creyentes se olvidaron de su auténtica adoración al Señor. Muchos creyentes se han olvidado que pueden tener paz en medio de la tormenta. Y muchos, lamentablemente, han retrocedido. Otros se apartaron del Señor. Se han alejado del Señor y están viviendo vidas de pecado nuevamente. Hoy vamos a ver la segunda parte de triunfos. Triunfo sobre los demonios. Triunfo sobre el poder de las tinieblas. Y ni bien ellos cruzaron el lago, están llegando a la orilla, después de un momento tan difícil, tan traumático, ellos llegan a la orilla y se van a encontrar con otra situación. Y entonces la Biblia nos dice que ellos van a llegar a un lugar. Dice el versículo 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado del mar,
a la región de los Gadarenos. Y ahora pues han cruzado este lago, han llegado a esta región y se calcula que donde estaba Jesús hasta el otro lado de cruzar el lago era una trayectoria de 10 kilómetros. O sea, ellos han tenido que navegar largo tiempo y varias horas. Entonces, ellos han llegado al otro extremo de Capernaum, de las orillas de Capernaum, hasta las orillas de la región de Gadara. Y bueno, y allí la Biblia en el versículo 2 inicia, nos habla de un hombre poseído. Y el versículo 2 hasta el versículo 4 nos dice lo siguiente: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. O sea, ni bien desembarcaron, le salió al encuentro, dice, un hombre lunático, un hombre furioso, y este hombre estaba endemoniado, este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. Y curiosamente, en Mateo, en el capítulo 8, versículo 28, nos comparte que no solamente fue un hombre, sino fueron dos hombres que estaban poseídos por estos demonios. Pero vamos a centrarnos en Marcos, porque Marcos solamente se va a enfocar en uno de los endemoniados. Y Marcos nos dice que este hombre moraba en los sepulcros, según el dato que nos da entre los versículos 3 y el versículo 4. Ahora, antiguamente en los cerros, sobre todo en los rocosos, se tallaban cámaras funerarias o lo más conocido como sepulcros. Y esto usualmente se hacía en las faldas de esos cerros rocosos. Y las personas de ese entonces procuraban evitar tocar los cadáveres. ¿Por qué? La ley decía que si una persona tocaba un cadáver, esa persona se volvía inmunda o se volvía impura. Pues para este hombre que estaba poseído, para este hombre que estaba actuando fuera de razón, a él no le incomodaba vivir en los sepulcros o vivir entre los cadáveres. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Jesús es una persona que no le incomoda andar entre personas que viven en impureza. ¿Por qué? Porque es un impuro más. Espiritualmente está muerto. Y una persona que espiritualmente está muerta no le va a afectar andar entre otras personas que también espiritualmente están muertas y que están impuras ante los ojos de Dios. Y aquí vemos también un detalle que Dios nos está ya hablando a través de Marcos. Si usted probablemente no le afecta vivir en impureza, si a usted no le afecta que las demás personas que no tienen a Jesús actúen en impureza y a usted no le afecta, entonces es tiempo de autoexaminarse, es tiempo de autoevaluarse. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios, al igual que Dios, aborrece el pecado. Un hijo de Dios no puede soportar el pecado, porque sabe que Dios lo ha llamado a santidad y sabe de que Dios es 3 veces santo. La persona que peca, o el creyente que peca, la Biblia nos enseña que no tiene paz, no está tranquilo. Inmediatamente tiene que arreglar cuentas con Dios. Dios espera un cambio de actitud. Pero si el creyente peca y no le afecta en nada, y es más, anda con personas que no temen a Dios, que pecan, y sin embargo no le afecta aún así, entonces una de esas epístolas dice que hay que autoexaminarse si es que uno está en el camino de Dios. Nadie, dice la Biblia, podía atarle.
Y muchas veces dice que este hombre había sido atado con grillos, ¿no? Actualmente, cuando la policía detiene a un delincuente, a una persona encontrada en pleno acto delictivo, inmediatamente usan los grilletes, ¿no? O otros usan este tipo de palabra, lo enmarrocan. Y bueno, pero este hombre les ponían pues unos grilletes, ¿no? Y aún así dice que estos grilletes no eran nada, lo encadenaban. Y dice que las cadenas se rompían, los grillos o los grilletes se desmenuzaban. ¿Por qué? Porque lo hacía bajo el poder demoníaco. Y este hombre pues lo hacía todo eso sobrenaturalmente furioso, sobrenaturalmente fuerte. Nadie le podía dominar, estaba sobrenaturalmente desequilibrado y desviado. Pero también la Biblia nos dice que este hombre siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, según el versículo 5, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea, este hombre aullaba y se lastimaba, se golpeaba con piedras y a la vez, una vez que se golpeaba con la piedra, a la vez se lastimaba, se cortaba con las piedras. Ahora, es entendible que el hombre actuara así porque estaba poseído por un demonio y este demonio lo hacía actuar fuera de razón. Pero lo interesante es que la Biblia nos indica que este hombre, estando poseído, vio a Jesús. Y el versículo 6 y versículo 7 nos dicen lo siguiente: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, este hombre que estaba poseído, ¿qué hizo? Dice la Biblia, corrió y se arrodilló. O sea, corrió a ese encuentro y se postró. Ahora, este hombre, pónganse a analizar bien, hermanos, este hombre no es el que corrió y se postró. El que corrió y se postró ante él fue el demonio. El demonio, porque el demonio lo estaba manejando este hombre. El demonio era el que lo tenía como títere este hombre. El demonio era lo que hacía, lo que quería con él. Entonces, aquí estamos viendo que este demonio sintió terror porque sabía que estaba ahí la misma presencia divina celestial. Y se postró y adoró, no porque sea un acto de arrepentimiento, sino porque este demonio sabía que quien que estaba ahí era el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor Jesucristo. Y eso lo sabían muy bien los demonios. Y este clamó, o sea, dando un alarido, gritó. Y le pregunta al Señor en medio de su grito: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es una pregunta muy interesante. Porque el demonio le está diciendo a Jesús: ¿por qué te entrometes conmigo? O sea, aquí, en esta pregunta, este demonio está reconociendo dos cosas. Reconoció que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo y que tiene la misma autoridad del Padre. Segunda cosa, reconoce la soberanía total del Padre Celestial porque le llama Dios Altísimo, que es uno de los títulos gloriosos del Padre. Entonces, este demonio le dice a Jesús: te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, le está diciendo en otras palabras: te ruego por Dios que no me tortures. ¿Por qué? Porque los demonios saben que va a llegar el día en que van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero hay un lugar que los demonios le tienen terror, mucho terror. ¿Y cómo se llama este lugar? Se llama el fondo del abismo.
Ahora, ¿por qué le tienen tanto terror a este lugar los demonios? Permítame hacer una comparación. Acá en nuestra ciudad hay cárceles, hay penales. Hay penales para reos primarios, y hay penales para reos secundarios, y hay penales para lo peor de lo peor. Digamos que el fondo del abismo es el penal de lo peor de lo peor. O como una vez, hace 7, 8 años atrás, en un curso que dictó el pastor Fernando de Apocalipsis, él se detuvo un momento para ampliar sobre el fondo del abismo. Y recuerdo que él mencionó que en el fondo del abismo está lo peor de lo peor de lo peor de los demonios. Y en Apocalipsis se nos comparte que un día ese pozo va a ser abierto y va a salir lo peor de lo peor de los demonios en plena gran tribulación. Menos mal que nosotros no vamos a estar. Si estamos durmiendo en el Señor, amén, ¿no? Porque estamos en la presencia del Señor. Y otro es que de repente estamos vivos y antes de la gran tribulación el Señor nos arrebata. Gloria al Señor. Pero no vamos a estar en ese momento cuando se abre el pozo del abismo. Y los que rechazaron a Cristo en vida, si es que llegan a estar en la gran tribulación, ellos van a poder expectar, ¿no? Cómo se van a manifestar estos demonios que van a salir del fondo del abismo. Pero los demonios le tienen pánico al fondo del abismo. Y es por eso que le dice: te conjuro por Dios que no me atormentes, te ruego que no me tortures, aún no es el momento, no es la hora todavía. Por favor, Jesús, no nos mandes todavía al fondo del abismo. Y luego vemos que este hombre poseído se sometió a Jesús. Porque ahí entre el versículo 8 y el versículo 13 vamos a ver que se somete a Jesús. Primero vemos que Jesús ordenó al demonio que salga del hombre, porque el versículo 8 dice lo siguiente: porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Jesús le ordenó al demonio que estaba hablando en nombre de los demonios. Y Jesús lo interrogó en el versículo 9. Observe lo que dice el versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Vemos que un demonio está hablando en representación de todos los demonios que estaban dentro del cuerpo de este hombre. Y Jesús, pues vemos aquí que exigió el nombre del demonio por dos razones. Primera razón, para mostrar la grandeza de su poder. La grandeza del poder ¿de quién? De Jesús. Luego, para mostrar su gran autoridad, sea sobre uno o más demonios. Y aquí el demonio le dice que se llama legión porque son muchos. Ahora, legión es una designación militar usada para identificar a grupos de soldados. En ese tiempo, una legión romana consistía aproximadamente de 6,000 soldados, lo que demuestra que habían muchos demonios dentro del cuerpo de este hombre. Y vemos que también dentro de esta actitud de sometimiento de parte del demonio, el demonio le va a pedir algo a Jesús, le va a pedir permiso, porque Jesús les da permiso. En versículo 10 al 13, observe lo que dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mis hermanos, esta legión de demonios le rogaron a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. ¿Para qué? Para seguir actuando a través de la cultura local y las costumbres religiosas
paganas. Cuando uno estudia el libro de Daniel, uno observa que Satanás tiene en diferentes regiones a sus demonios o sus príncipes que gobiernan cierto tipo de regiones, lo cual nos hace ver que en cada lugar de nuestra ciudad también hay principados demoníacos que gobiernan cada lugar. Por ejemplo, a la luz de Daniel, no nos sorprende que en el distrito de Los Olivos haya un príncipe demoníaco, ¿no?, que esté actuando. ¿Para qué? Para que acá se mantenga viva la delincuencia, para que en Los Olivos se mantenga vivo, digamos, el endurecimiento del corazón de las personas, para que se mantenga viva la prostitución, para que se mantenga vivo el sicariato y todos los males que puedan aquejar al distrito de Los Olivos. Para que no desmaye la idolatría, para que no desmaye la chamanería y tantos males espirituales que conllevan a la acción negativa de las personas. Fornicación, adulterio y tantos males que nosotros somos testigos a diario. Entonces, en cada lugar hay príncipes o potestades. Y justo en el Nuevo Testamento nos menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino también contra principados, contra huestes, y todos son pues malos. Ninguno de ellos hace el bien. Y ellos incitan a hacer la maldad. Ellos son los que se encargan de endurecer más el corazón del ser humano para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Ellos son los que tienen a las personas en tinieblas. Ellos son los que tienen a las personas ciegas. Entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes, contra principados de maldad que obran en las regiones celestes. Hay una zona donde acuden políticos, donde acuden personas con autoridad y van para que les vaya suerte en su gobierno. Y este lugar es un lago, pero la zona se llama Las Guaringas, ¿verdad? Las Guaringas. Y ahí en una oportunidad fue el presidente Fujimori. ¿Para qué? Para que este lago lo bendiga, este lago le dé mucho poder, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora está preso. Entonces, este hombre se sumergió más y cada vez más en el poder de las tinieblas. Y vemos aquí, pues, que estos demonios no querían irse a otro lugar, sino que querían continuar obrando a través, pues, de la cultura de esa región y de sus costumbres religiosas paganas. Y los demonios le rogaron que lo envíe a un hato de cerdos. Salieron del cuerpo del hombre y entraron en los cerdos, y ellos, pues, prefirieron estar en los cerdos porque tenían terror de que Jesús los enviara al fondo del abismo. Los cerdos se precipitaron por un despeñadero y todos sabemos a la luz de lo que nos enseña la Biblia que perecieron ahogados. Ahora, el hecho de que Jesús les diera permiso a los demonios que se dirigieran hacia ese hato de cerdos, eso nos muestra que el Señor Jesús tiene el control de todo. Él es el amo y Señor de todo. Y vemos aquí que el Señor Jesús es Dios mismo y que Él tiene la misma autoridad del Padre. Y por poderosos que sean, Satanás y sus fuerzas demoníacas no pueden hacer nada fuera de lo que Dios
les ordene o lo que Dios les permita hacer. Y ellos lo sabían muy bien, y es por eso que podemos percibir ese sometimiento de parte de este demonio, y ahora se ha revelado que no es uno, sino que es una legión de demonios que están dentro del cuerpo de este hombre, y toda esa legión se somete a la autoridad divina de Jesús. Hermanos, esto nos hace ver y nos lleva a concientizarnos de que nosotros tenemos una batalla diaria. Muy aparte de la batalla diaria que tenemos contra nosotros mismos, hay una batalla también fuerte, tenaz, que nosotros tenemos todos los días. Y la batalla es contra las huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo se combate esto? ¿Cómo se combate esto? Porque usted se preguntará, bueno, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy una hija de Dios, y sé que cada día voy a vivir asediado y tentado, entonces, ¿cómo yo puedo enfrentar esta situación? Bueno, tómese un tiempo y lea el libro de Efesios. Y allí en el último capítulo nos va a hablar sobre la armadura del soldado. Pero una de las armas que tiene un hijo de Dios es el arma de la oración. El arma de la oración. Mis hermanos, hay que orar por esta ciudad. Hay que orar por este país. Satanás, y nosotros lo podemos ver claramente, Satanás se ha propuesto destruir nuestro país. Satanás se ha propuesto destruir nuestro país. Y si el comunismo logra poseer todo el país, entonces nosotros ya sabemos lo que nos espera. ¿Por qué? Porque el comunismo es antidios. Y muchos de los soldados del comunismo, en su mayoría, son ateos. Muchos soldados del comunismo, en su mayoría, son personas que aman vivir en pecado. Y a nosotros nos ven como retrógradas, a nosotros nos ven como dinosaurios, a nosotros nos ven como personas que vivimos con principios de un libro que tiene 2000 años de antigüedad, la segunda parte, y 4000 años de antigüedad, la primera parte. Ahora, ¿quién está manejando todo esto, toda esta situación? No solamente acá en el Perú, sino también ya en casi todo Sudamérica. Los principados, las potestades, las huestes que operan maldad. En Afganistán ahorita ya los misioneros, las misioneras están advertidos. Te quedas aquí, mueres. Hay una dictadura ahí. Y tienen los mismos principios del comunismo. Pero toda persona que está predicando el Evangelio de Jesucristo en Afganistán se está condenando a morir. En Rusia, que hace poco muchos fueron a celebrar el Mundial de Rusia 2018, Rusia, allí, si te ven predicando, inmediatamente te encarcelan y te acusan por terrorismo. No te acusan por predicar el Evangelio de Cristo, sino por terrorismo. Y eso me hace recordar, ahora que estoy enseñando Panorama del Nuevo Testamento, estuvimos viendo con los hermanos cómo a Pablo lo sentenciaron a muerte por subversión o por subversivo. ¿Y en qué sentido? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso lo condenaron a muerte.
Mis hermanos, una de las armas poderosas, no es que es una, sino hay varias, pero una de las armas poderosas que tiene el Hijo de Dios es la oración. Ayer o antes de ayer, me parece, nuestra hermana Juana Vilches, que estuvimos orando por ella como 3 o 4 años, ella estaba orando por Tailandia. Y después de tanto tiempo, tanto estudio, tanto análisis, tanto trabajo, el idioma, la cultura y etcétera. Y ayer o antes de ayer ya dejó nuestro país. Ya habrá llegado a Tailandia. Y ella va a ir a un lugar y solamente nos pide que la apoyemos con oración para que Dios le abra puertas, para que ella pueda predicar el Evangelio. Si no hay oración, no vamos a poder andar en poder. Si no hay oración, Satanás tomará ventaja. Si no hay oración, este país se va a la perdición. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. Y ahí entra a tallar ahora los lugareños de Gadara. Y el versículo 14 al 15 dice lo siguiente: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que cuidaban a los cerdos, dice que estas personas huyeron y avisaron a todos en la ciudad y también ahí en los alrededores, en los campos. Y los que cuidaron pues a los cerdos, vieron todo lo que había ocurrido, vieron todo lo que había sucedido y difundieron, circularon, dieron la noticia a todos. Y todos al enterarse salieron a ver. ¿Por qué? Porque les ganó la curiosidad. Y salieron a ver. ¿Y qué vieron? Vieron al Señor Jesús y vieron al que estuvo poseído o el que estuvo atormentado. Primero, sentado. Ya no estaba furioso. Ya no estaba dando alaridos. Ya no estaba gritando. Ahora estaba tranquilo. Luego dice la Biblia, vestido. Ahora, en esa época, bueno, como lo es hoy también, pero en esa época, en la cultura judía, o en esa época también dentro de la cultura gentil, porque acá el exposeído era un gentil, dentro de ambas culturas, el que una persona estuviera andando desnuda era una deshonra. Era una deshonra, era una vergüenza. Y bueno, y póngase a pensar nomás, en Afganistán, si una dama se atreve a enseñar parte al menos de su rostro, ya está condenada a muerte. Ahora imagínense que en esa época un hombre ande desnudo, porque ahí en las épocas antiguas la gente era más radical. Si para nosotros los de Afganistán son radicales, imagínense en las épocas antiguas. Y vemos aquí, ¿no?, que este hombre, la gente se sorprendió. ¿Por qué? Porque estaba vestido, completamente vestido. Y en tercer lugar, estaba en su juicio cabal, o sea, en su sano juicio, mentalmente sano. ¿Y qué más? La gente tuvo miedo. Y miedo se traduce de una forma de la palabra griega poveo, que indica temor, indica pavor extremo. Y esta viene de una raíz, de una palabra española que significa fobia. Y es el mismo miedo, miren, es el mismo miedo que tuvieron los discípulos cuando estaban en medio del lago de Galilea en plena tormenta. Es el mismo miedo que tuvieron los demonios cuando vieron a Jesús y corrieron y se postraron ante él. Ese mismo miedo. O sea, para que usted vea la magnitud del miedo que tuvo la gente. Y eso provocó una reacción hacia Jesús.
Y el versículo 16 y 17 dice lo siguiente: y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, primero escucharon el testimonio de los que cuidaron los cerdos. O sea, estas personas que estaban cuidando ahí a los cerditos, estos dieron el informe de primera mano, porque fueron los testigos oculares. Ellos vieron los acontecimientos y ellos mismos relataron, ¿no?, los acontecimientos, porque ellos mismos lo habían visto. El primer testimonio dice que tuvo que ver con la liberación del endemoniado. Y nadie podía dudar de eso. Tanto los ciudadanos de por ahí, los que cuidaban los cerdos, más los discípulos también que estuvieron con Jesús, ¿no?, ellos dieron testimonio de lo que el Señor había obrado al liberar a este hombre de esa legión de demonios. Y esa gente sabía que este hombre andaba locamente por ahí, que este hombre gritaba, este hombre vivía en los sepulcros entre los cadáveres, este hombre salía de manera furiosa, era muy violento, pero ahora Jesús ha obrado un milagro en su vida, Jesús ha obrado una transformación en su vida, y ahora esta gente está espantada, en vez de alegrarse, está espantada de lo que está viendo en ese momento. Y el segundo testimonio es relativo a la furiosa carrera del hato de cerdos y cómo caía al despeñadero. Y bueno, y lógicamente cayeron al mar y murieron. Ahora, la gente se ponía a pensar, si este Señor Jesús sigue por acá, va a seguir matando a nuestros cerdos, nuestras vacas y todo nuestro ganado, nuestros animales. Ya con los 2,000 cerdos ya nos afectó económicamente. No nos conviene que esté aquí. No nos conviene. Primero, nos da miedo de lo que ha obrado en este hombre y también nos ha afectado económicamente. Bueno, entonces vamos a pedirle algo a Jesús, que se vaya. Que se vaya. Para muchos, la presencia de Jesús era un peligro potencial en el lugar. Él había sido quien produjo todo aquello, el que había autorizado a los demonios a entrar en los cerdos, produciendo una gran pérdida económica, que era lo que realmente sentían las personas. Y la reacción de la gente se manifestó de inmediato contra Jesús. Le rogaron a Jesús que se fuera, y rogarle viene de una palabra griega que es parakaleo, y parakaleo significa implorar. O sea, le imploraron a Jesús que se vaya, pero también parakleo significa rogar o suplicar. O sea, le suplicaron que se fuera, que se vaya. ¿Usted se ha dado cuenta que muchas veces, cuando el creyente deja de orar, cuando el creyente deja de tener comunión con la palabra de Dios, cuando comienza a enfriarse poco a poco espiritualmente y le hablan de Jesús, ¿qué le dice? Siendo creyente, un creyente frío, ¿qué le dice? Señor, ven. O te imploro, te suplico que te vayas. La triste realidad es que cuando el creyente se aparta del Señor, le suplica, le ruega a Jesús que no lo gobierne. Le ruega a Jesús, le suplica que no dirija su vida. Le suplica a Jesús que lo deje en paz porque no quiere vivir para la gloria y honra del Padre. Es triste cuando un hijo de Dios se aparta y actúa de esa manera y vuelve a vivir una vida de vergüenza, una vida de deshonra contra Dios. Y es interesante porque este Evangelio de Marcos confronta al creyente. Usted recuerde que el libro de Marcos se centra mucho sobre el reino de Dios. Y el libro de Marcos nos confronta y nos dice, si tú eres un ciudadano del reino, entonces vive dignamente como un ciudadano del reino.
Y un ciudadano del reino no juega a la iglesia. Un ciudadano del reino no se burla de Dios. Un ciudadano del reino persevera en oración. Un ciudadano del reino cada día anda cara a cara con Jesús. Un ciudadano del reino camina juntamente con Jesús. Ya está andando en los lugares celestiales. Está viviendo cada día como si fuera el último día de su vida aquí en la tierra, con tan solamente agradar al que lo tomó por soldado. Pero qué triste es cuando los creyentes se apartan del Señor. Y tristemente, estos lugareños preferían la compañía de peligrosos demonios en vez de tener entre ellos al Señor Jesús. Y qué triste es cuando en el hogar de los creyentes no está la presencia de Jesús. Y a veces hay conflictos internamente en los matrimonios. El papá desea que el hijo crezca en las cosas del Señor y la mamá dice, no, pero déjale ver este programa. ¿Pero en qué lo edifica este programa? ¿En qué lo edifica? Claro, no vamos a satanizar todos los programas, pero hay programas que son pues basura. Y eso en nada trae edificación a la vida espiritual de nuestros hijos y también no enriquece en nada la relación matrimonial. Entonces, comienza a crecer en el corazón del hijo una ausencia y el hijo comienza a entender que no necesita de Jesús. Si a sus padres no les preocupa, entonces ¿él por qué tiene que preocuparse? Entonces comienza la ausencia del Señor en el hogar. Prefieren lo que ofrecen las huestes demoníacas y no permiten que el Señor esté reinando en el hogar. Luego comienza Satanás poco a poco a penetrar más cosas en ese hogar. Y va a llegar un momento en que ya ni siquiera se va a tener ganas de estar en la presencia de Dios. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer la Biblia, porque otras cosas han tomado prioridad. Otras cosas son más importantes que Dios. Y después los papás están preocupados. La culpa la tiene el maestro de escuela dominical porque nunca le inculcó a mi hijo amar a Dios. La culpa la tiene el director de jóvenes porque nunca le inculcó a mi hijo adorar a Dios. La culpa la tiene el pastor porque no enseñó bien la palabra de Dios. Cuando el asunto es en el hogar. Ayer alguien colgó un video en el Facebook muy interesante. Muchas veces los padres culpan a los maestros de los colegios o de las escuelas de enseñar malos hábitos a nuestros hijos. Pero se ve que en la calle está caminando un papá con su hijo y el papá arroja basura en la pista teniendo cerca un tacho. Y el hijo también arroja la basura en la pista. Luego está caminando una mamá con su niña y la mamá está con un papel y lo lee, la niña también está con un papel, lo arruga y lo bota en la calle. Y la niña también lo bota en la calle. Y qué interesante porque en el Pentateuco Dios enseña lo importante de educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Inclusive el Señor nos aconseja de que coloquemos versículos en las paredes, en las puertas. El asunto es que donde miren nuestros hijos, ahí está la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos colocando en el corazón de nuestros hijos? ¿Por qué le digo eso, hermanos? Porque Satanás es tan malo, abusivo, asesino y todo lo que tú quieras, en gran magnitud, que él no va a descansar hasta destruir a uno de tus hijos.
va a tratar de dañar tu hogar. Y aquí es lo que está decidiendo este pueblo. Ellos prefieren que estén los demonios y que Jesús se vaya. Por otra parte, vemos la reacción del hombre que estuvo endemoniado. Versículo 18 al 20 dice lo siguiente: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Y todos se maravillaban. Primero vemos que este hombre le rogó para estar con él. O sea, a diferencia de los lugareños, a diferencia de la gente de Gadara, este hombre quería estar con Jesús. ¿Por qué quería estar con Jesús? Nos está dando una señal preciosa. ¿Por qué? ¿Por qué quería estar con Jesús? ¿Por qué quería estar apegado a Jesús? Porque había nacido de nuevo. Era una nueva criatura. Luego, quería dejar todo atrás. Todo aquello que de repente deshonraba a Dios. Toda esa vida de vergüenza lo quería dejar atrás y ahora quería seguir a Jesús. Y acá podemos ver que dos ruegos se aprecian en este pasaje. Primero, el de las gentes que pedían al maestro que saliera, que se vaya de ahí. Y el segundo ruego de un hombre que estuvo endemoniado y que ahora quería acompañar a Jesús en la barca, estar con él, no separarse de él para nada. Para unos, Cristo era un peligro que debía ser echado, pero para el que había sido un endemoniado en las garras de la legión de demonios, Jesús era su todo. Yo te pregunto en esta mañana, mi hermano, y a los que nos están viendo en la red virtual, ¿qué es Jesús para ti? ¿Una incomodidad? ¿O es tu todo? Para mí en lo personal Jesús es mi todo. Para usted espero que Jesús sea su todo. El que había sido liberado quería estar con Jesús y quería ser su discípulo, siguiéndole en cada momento, en cada detalle. Pero Jesús tenía una misión especial para él. Y Jesús le dio una comisión muy hermosa, una comisión muy importante. Le dijo que vaya a su casa, que vaya a su casa. O sea, en vez de llevárselo a Capernaum, le dijo que sea un misionero en su casa. Primero, sé un misionero en tu casa, en tu propia casa, en tu hogar. Ahí sé un misionero. Mis hermanos, ¿usted es un misionero en su casa? Acá Jesús le está diciendo que vete a tu casa, ¿no? O sea, allí ya Cristo lo está constituyendo en el primer misionero de los gentiles, ya los gentiles. Porque ninguno de los de Gadara eran judíos. Este hombre que había sido atormentado por los demonios era un gentil. Y Jesús le está diciendo ya, le está dando una comisión. Ve a tu casa. Ahí comienza primero. Ve a tu casa. Luego le dice a los tuyos, o sea, a los suyos. O sea, primero su casa, luego, ¿qué quiere decir Jesús con los suyos? O sea, se refiere al área de servicio que alcanzaba al resto de sus conciudadanos, sus vecinos, su región. Primero empieza en tu casa y luego en tu región, a los tuyos. Y acá aprendemos algo, que la verdadera actividad misionera comienza por el entorno más próximo, o sea, nuestro hogar. Y luego no se detiene ahí, sino que continúa a nuestra comunidad, en nuestro barrio. Luego, ¿dónde es tu próxima comunidad? Tu universidad, o para los adolescentes, su próxima comunidad, ¿cuál es? Bueno, cuando se inician las clases presenciales, ¿no? Su escuela.
Ahorita, lo más próximo a tu hogar es tu comunidad virtual. Los jóvenes se reúnen para hacer sus estudios por la red virtual. Yo estuve orando, hermanos, siempre estoy orando por la salvación de mis compañeros de primaria, de mis compañeros de secundaria, en el colegio, por mis compañeros de estudio superior, para que ellos tengan un encuentro personal con Cristo. Pero después, estamos hablando de 1978, saque su cuenta. 1978, promoción de primaria. Pero no sean malos, no es Ramón Castilla, por si acaso. De esa época no es más reciente. ¿Ya? Pero quien les habla había recibido al Señor en el año 1985. Y desde ahí he comenzado a orar por mis compañeros de primaria. ¿Qué será de su vida, mis compañeros de primaria? Lo único que te ruego, Señor, es que tengan la oportunidad de conocer al Señor. Igualmente por cada grupo que el Señor me ha permitido estar. Pero después de aproximadamente 40 años, un día me escribe un compañero a mi WhatsApp, a mi Facebook. Y me dice: Lazo, soy Sutano, ¿te acuerdas de mí? Promoción 78. Claro que me acuerdo de ti. ¿No? Queremos formar un WhatsApp, un grupo de WhatsApp de los compañeros de promoción del 78. Esto pasó esta semana. Y me puse a orar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque estaba pidiéndole a Dios una oportunidad para poder predicarles el Evangelio. Porque lo que el Redentor hizo en mi vida, no puedo dejarlo callado. E igual que ese hombre que estuvo atormentado y que Jesús obró en su vida, él tampoco quería quedarse quieto, quería estar con el Señor, andar con el Señor, estar al lado del Señor, quería servir al Señor y hacer todo lo que el Señor quisiera porque tenía un corazón derramado y rebosando gratitud por todo lo que Cristo había hecho en su vida. Por algo la Biblia dice: deudores somos. Y por ahí indagando, me he dado con la sorpresa que algunos de mis compañeritos, 3, 4, son creyentes. Entonces falta un pueblo por conquistar. Lo único que he aprendido en estos tiempos, en estos años, es que Dios es fiel. Dios es fiel. Igual estaba orando por mis compañeros de secundaria. Y cada cierto tiempo me viene una noticia de un compañero de colegio de secundaria que está en tal país y que ha tenido un encuentro personal con Cristo, lo cual me llena de mucho gozo. Pero no cesan mis oraciones para que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Pero esto nos hace ver lo importante de iniciar el evangelismo con la familia, con tu hogar. Lo importante de continuar el evangelismo con tu comunidad y con tu comunidad próxima también. Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué comisión le da? Que cuente las grandes cosas que el Señor ha hecho con él. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué grandes cosas el Señor ha hecho contigo? Al hombre se le ordena contar a los suyos las grandes cosas que Dios ha hecho con él. La misión era anunciar a otros la obra salvadora del Señor. Luego, que cuente cómo el Señor ha tenido misericordia de él. El mensaje encomendado al hombre consistía en proclamar la compasión de Dios. Y es la compasión que Cristo ha estado mostrando hacia las personas en todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora en Marcos. Mostró compasión con las personas que tenían necesidad, lo cual incomodaba a los fariseos, a los escribas, les incomodaba porque en sus tradiciones la palabra compasión o la palabra misericordia había sido expulsada
Cuando Dios en realidad sí quería que su pueblo mostrara compasión, aún en el sábado. Pero para los líderes religiosos más pesaba la tradición que ellos habían incluido en la ley y lo que Dios había mencionado no lo tuvieron en cuenta. Y es por eso que la gente endurecía su corazón, más todavía. Porque estos hombres religiosos no eran el reflejo de la compasión de Dios, eran insensibles. Para ellos el publicano ya no tenía esperanza, para ellos la prostituta no tenía esperanza, para ellos el pobre era un maldito, no tenía esperanza. Pero aparece Jesús con otro mensaje, usando la misma ley, pero con esperanza. Y se percibía la compasión del Padre. Mis hermanos, una persona que no tiene comunión con Dios es una persona que no va a contar las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida, porque está andando en pecado otra vez. La persona que no anda en comunión con Dios no va a compartir que hoy Dios continúa derramando misericordia a todo aquel que en Él confía. Entonces somos llamados, al igual que este hombre, a contar las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Nuestras historias son diferentes. De repente tú aceptaste a Cristo en un bus, yo lo acepté acá en el culto, otros lo aceptaron en la universidad, otros en el colegio, y así. Pero una cosa sí tenemos que hacer todos, contar cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros y contar las cosas grandes que ha hecho por nosotros. ¿Y qué es lo más grande que ha hecho por nosotros? Que nos pasó de muerte a vida. Estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Estábamos condenados, ahora somos salvados. Y lo más hermoso, cuánta misericordia ha tenido de cada uno de nosotros. Y eso la gente lo tiene que saber. Y eso es lo que hizo este hombre. Jesús le dice, primero a tu casa, luego a los tuyos. ¿Qué hizo él? Se fue a Decápolis. Es un lugar que está conformado por 10 ciudades. Y él proclamó en las 10 ciudades todas las cosas grandes que hizo Dios por él y cómo Dios tuvo misericordia de él. Él fue obediente a la gran comisión del Señor. Y la Escritura concluye que la gente, al oír su proclamación, se quedaba maravillada. Cuando uno es un auténtico discípulo del reino, mi hermano, tu testimonio va a estremecer los corazones porque lo haces en el poder del Espíritu Santo, no en tu carne. Lo haces porque estás doblando cada día tus rodillas para orar por este mundo que está bajo maldición. Está bajo el poder de las tinieblas. Están ciegos. No conocen al Señor. Cuando uno anda en el poder del Señor, Dios lo va a usar para estremecer los corazones. Y la gente va a decir, yo quiero ese regalo que dice la Biblia. Y ese regalo es Cristo. Muchas veces he usado este sermón para evangelizar, pero también ahora he usado este sermón. ¿Por qué? Porque el mismo texto te lleva a que tú lo hables a los creyentes. Mis hermanos, nosotros, como hijos de Dios, como auténticos ciudadanos del reino, tenemos que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Contar lo grande que Él ha sido con nosotros y contar lo compasivo que ha sido con nosotros. De esa manera vamos a triunfar sobre el mal. Así como Jesús triunfó
sobre las huestes demoníacas. Primero ya nos da una lección. Triunfó sobre la naturaleza, lo cual nos enseña a nosotros que debemos ser triunfantes sobre la crisis que se pueda presentar en nuestra vida. Y hoy el Señor nos ha enseñado que también tenemos que triunfar sobre el mal. Y la oración es clave.